¿Está contento? Aleluya. Dice la Biblia, alegraos en el Señor siempre. Una de las cosas maravillosas es cuando nos alegramos de todas aquellas cosas que Dios nos ha dado. Siempre vivimos a veces de los comentarios, lo que dice la gente, todo malo, estos problemas. Pero con Cristo lo podemos todo. En Cristo tenemos vida y esperanza, y también tenemos salvación y redención para nuestras vidas. Vamos a hablar de un tema maravilloso e interesante. El tema de hoy se llama la entrega de la promesa. ¿Y cuál es la promesa? El Espíritu Santo. Es la promesa de Dios. Quiero hablar un poco para que entendamos qué es el Espíritu Santo. Como en la antigüedad se le llamaba también, en lo que llamamos antigüedades en el Antiguo Testamento, cómo fue la relación de Dios con los hombres por medio del poder de Dios sobre nuestras vidas. Como Cristo se fue a los cielos al morir, entonces ya se cortó la relación del hombre con Dios, y entonces Dios tiene que restaurar esa comunión. ¿Cómo lo hago entonces? Dios ya había dado su palabra, pero faltaba todo un proceso de todo en lo que llamamos el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y todo lo que significan los escritos de los 4 evangelios, y después las epístolas paulinas y los libros, y al final, ¿no es cierto?, el maravilloso libro de Apocalipsis. Ahí encontramos toda una dimensión del propósito y el plan divino de Dios. Pero ¿cómo llegar a entender las Sagradas Escrituras? ¿Cómo poder comprender el texto de lo que Dios está diciendo? Fíjese que incluso a veces una palabra puede distorsionar una idea, o tal vez algo que Dios quiere expresar, como nosotros lo entendemos. Una orden no todos la entienden de la misma manera, hasta que esos jóvenes o ese ejército es disciplinado a una orden. Cuando llegan los jóvenes para poder comenzar una etapa en cualquier lugar, siempre se comienza con un problema de conocer a las personas que están alrededor y tratar de funcionar todos igual. Y eso se llama un orden. Después de un mes, 2 meses, ya comienzan todos a ordenarse, a conocerse y a mantener una estructura. Así es que lo que Dios hace por medio de su Santo Espíritu es ordenar la iglesia de Cristo, que todos podamos juntos entender el mismo plan de Dios y que podamos comprender la Escritura de acuerdo a Dios la escribió. No son pensamientos de hombre, es la palabra de nuestro Dios. No se interpreta con total libertad. No, yo pienso esto, el otro dice, no, sé que no es eso, es otra cosa. No, lo que dice Dios es una cosa. Por ejemplo, si la madre le dice al hijo, ve y compra pan, es una sola orden. ¿Cuál es? Comprar pan, no hay nada más. Apaga la televisión y apaga la televisión. Anda a acostarte porque mañana te tienes que levantar temprano. No hay ninguna otra orden que él no pueda entender, ¿cierto? El niño va a decir, es que era muy temprano todavía para quedarme dormido. Sí, pero yo te di una sola orden. ¿Ve? El niño la puede interpretar de muchas maneras, o la niña, para que no crean que solo son los hombres, y la podemos interpretar. Y a veces también cuando no tenemos una cita o algo, uno dice, llegaste atrasado. Sí, que sabes que yo pensé que no era a las 5. Yo ahí me equivoqué, discúlpame. Y tratando de disculparse porque pensó otra cosa, o tal vez se le olvidó realmente cuál era la hora. Entonces, Dios, por medio del poder del Santo Espíritu, que es lo que hace ordenar la iglesia y que todos podamos entender de la misma manera lo que Dios nos da. Y aquí el libro de Joel nos hace una tremenda introducción con respecto a esto. ¿Qué significa entonces la presencia del Espíritu Santo? En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, para entenderlo mejor, antes de Cristo, solo se llamaba el Espíritu de Dios. No tenía un apellido, solo el Espíritu de Dios. Y vendrá sobre ti el Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan de el ángel cuando le habla a María? No habla del Espíritu Santo, habla del Espíritu de Dios. Cuando Cristo muere entonces, y antes de morir en sus mensajes, Él dice, y vendrá sobre vosotros un ayudador, un auxiliador, un abogado que los ayudará. Él los guiará a toda la verdad. Y ahí entonces en el Nuevo Testamento es llamado el Espíritu Santo. Y ahí viene una palabra que se le denomina santo. Y ahí también encontramos a través de los escritos lo que Jesús dijo con respecto a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Dice, tengan cuidado, no utilicen este nombre. Hablen de Jehová, hablen de Dios, hablen del Señor, hablen de Cristo, pero nunca tomen en broma al Espíritu Santo. Así está escrito en la Biblia. No lo hagan porque no tendrán perdón ni en esta vida, ¿qué dice más? Ni en la venidera. Entonces, nunca lo tomen, ni siquiera sonría cuando alguien, algún bromista chistoso, trate de hacer alguna broma. Usted diga, no, te equivocaste con eso. Inmediatamente, hermano, ¿sabe por qué? Porque está escrito.
y lo que está escrito se va a cumplir. Así es que el tema de hoy, la entrega de la promesa. ¿Y cuál promesa? La promesa del Espíritu Santo. Ahora, Dios tenía que anticipar todas las cosas. Dios anticipa todo. Fíjese, aquí tenemos dos hermosos bebés que llegaron, ¿no es cierto? Está el de Génesis, ahí está presente, ¿no es cierto? El bebé, y ya está dando gloria a Dios. ¿Y qué es lo que hay cuando va a llegar a la fecha? Es una preparación. Anticipadamente se prepara todo para la fecha del parto, y cuando se acerca, preparan la maletita, ¿no es cierto? Para que no nos pille de sorpresa y qué va a llevar y dónde va a ir, y todo está preparado. Siempre todo se prepara con anticipación. Una fiesta, un cumpleaños, un matrimonio lleva meses de preparación para llegar por fin. Desde que esa pareja decide unirse para toda la vida, de ahí comienza toda una preparación y los demás comienzan a oír, a no ser que lo haga público, ¿no es cierto? Como en algunos casos, y le dice, ¿te quieres casar conmigo? Y ella le dice, no estoy ni ahí contigo. Entonces, en todo eso hay una preparación. Ahora, ¿qué es lo que hace el libro de Joel o el Antiguo Testamento? Es prepararnos. ¿Y por qué nos prepara entonces? Porque nosotros no estamos en la condición de entender lo que significa el Espíritu Santo. Y cuando viniera, cuando llegara o cuando descendiera del cielo, entonces todos pudiéramos comprender qué significaba todo esto. Haré una serie de algunos temas con respecto al Espíritu Santo, y esto es lo primero que vamos a entender para poder pasar al Nuevo Testamento y lo que habló Jesús, pero también lo que todos ya conocemos, que significa Hechos capítulo 2 también allí. Todo lo que Dios nos señala por medio de la palabra es una revelación, y ahí está el poder del Espíritu Santo. Sabe que hay una unción sobre todos nosotros. Increíblemente a veces yo había cosas que no entendía cuando todavía no era pastor, no era ministro, más que un ayudante nomás de mi papá. Y mi papá decía siempre, tú me vas a llevar aquí, pero eran. Yo decía, ya, claro, sí. Pero uno no llega a entender el concepto de tal responsabilidad hasta que es puesto en el lugar y el Espíritu viene sobre ti. No como tal vez ya lo tenía, sino para darte una autoridad y un poder mayor para entender que las Escrituras. Fíjese que cuando un joven se casa, no entiende lo que es ser papá hasta que llega el primer hijo. Y la mamá igual. ¿Ven? Y ahí cambian los conceptos. Y ahí cambian también la bueno, algunos, porque otros siguen la vida como si nunca estuvieran casados. Pero sí, en algún momento cambiamos la estructura. Pensamos, ya no pensamos en nosotros, los compadres, sino pensamos en la familia, ¿ven? Nuestro entorno cambia. Y yo le puedo decir a mi hijo, hoy en día serás papá, pero él no lo puede entender. Ahora, pasa lo mismo con el Espíritu Santo. Dios dice, la gente no lo puede entender, no puede comprender si no hay una introducción de lo que significa el Espíritu Santo. Voy a hacer una pregunta, no es para que levante la mano y conteste, pero es una pregunta interesante. Dice, ¿qué puede hacer una sola persona con la ayuda del Espíritu Santo para cambiar el mundo? ¿Piensa usted que puede hacer algo? ¿Poco o mucho? Hermanos míos, con la llenura del Espíritu Santo lo podemos hacer todo. Todo. Claro. Sin el Espíritu Santo, indudablemente que no podemos hacer nada y no influir en los demás ni en nuestra propia vida. Todas las cosas que quiera cambiar dentro de mí de una manera natural o humana es imposible. Será una lucha permanente, pero cuando permito que el Espíritu de Dios cambie mi vida, entonces va a cambiar todo. Hermanos, es interesante que todos nosotros pensemos de esa manera. Les voy a contar de un hombre, todos lo conocen. Yo sé que van a adivinar en el camino quién es. Pensemos en cierto pescador. En los primeros tiempos de su educación cristiana, dice que raras veces respondía bien. Siempre hacía cosas que nadie quisiera hacer, pero él las hacía. Era muy impetuoso. Cada pregunta de su maestro la respondía torcidamente. En algunas oportunidades Jesús le dijo, bien has dicho. El maestro estaba instruyéndolo. Pero ¿cuál era el problema cuando estaba bajo estrés? Este pescador trataba de resolver los problemas con violencia, con palabras fuertes y tal vez con acciones violentas. No actuaba pacíficamente. ¿Por qué? Porque estaba bajo un estrés. ¿Ha estado usted bajo estrés?
Y cuando está bajo estrés, ¿no es cierto? Queremos resolver los problemas ¿con qué? Con golpes, con violencia. ¿Ya? Una vez llegó hasta sacar una espada para defender a su maestro. La actitud. Pero después que el Espíritu Santo descendió sobre él, este pescador se convirtió en un dinámico líder. Escuche, dinámico. No pasivo. ¿En qué se convirtió? En un dinámico líder. Siempre en acción. Como esto, siempre prendido. Y este hombre ayudó a la iglesia de Cristo a través de sus primeros tiempos, o los primeros siglos. Y usted sabe cómo se llamaba. Conocido también como el gran apóstol Pedro. Vea qué interesante. Si usted mira retrospectivamente, puede pensar y decir, el Espíritu Santo ha cambiado mi vida a como era yo allá. ¿Ha hecho el Espíritu Santo algún cambio? ¿Sí? Si todavía alguno nos falta, pase y lloramos por él o por ella. Podemos recordar nuestra adolescencia, nuestra juventud o las cosas que vivimos o que hicimos en algunos casos y recordarnos quiénes éramos y lo que hacíamos y la dirección del Espíritu Santo. Y aunque tal vez el Espíritu Santo podía estar dentro de nosotros, porque recibimos a Cristo muy niños, pero no obstante no le permitíamos que trabajar en nuestras vidas, dirigir nuestros corazones, nuestras relaciones. No nos proyectábamos con el Espíritu porque no entendíamos, y aunque oíamos mensajes, faltaba algo. Esa revelación de Dios, de poder comprender. Y ahí entonces volvemos a lo que les hablaba al principio. ¿Cuándo entiendo las cosas? Cuando somos una real responsabilidad. Muchas veces Dios nos dice, id y predicad el evangelio, pero hasta que no me pongo en el lugar de la orden de Dios y digo, voy a hacer algo, mi vida seguirá siendo exactamente la misma. Hasta que no decida hacer un cambio en mi entorno familiar, en todo lo que es mi familia y mi responsabilidad, primero con Dios y con toda la sociedad, entonces voy a hacer los cambios necesarios. Ahí en el libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29 vamos a leer. Veamos lo que nos dice este gran profeta Joel. Es uno de los profetas mayores, pero nos instruye tremendamente Joel. Termina Daniel, ahí viene un libro, si no me equivoco, Amós, y ahí viene Joel. Y ahí encontramos esta tremenda enseñanza, Joel. Fíjese que el libro de Joel, ¿se acuerda? Habla de el ejército de las langostas que se comen todos los frutos. Lo que comió la oruga, el saltón y ¿quién más? Y el revoltón. No el revoltoso, el revoltón. Pero bueno, eso es simbólico, no es algo de la langosta. Aunque la langosta cuando venía y arrasaba con todo. Normalmente venía de un lugar donde el clima, el viento podía traerlas. Aquí la Biblia habla de otro tema, también Joel en sus principios, del noroeste o del norte. Pero no obstante lo que está diciendo Dios, dice, vendrá sobre ti un castigo, una disciplina tan fuerte, y no serán langostas, sino serán ejércitos malos y perversos que comerán todas tus cosechas, te arruinarán. Eso está diciéndoles Dios por causa de vuestra rebelión. Así es que Joel nos habla en sus inicios, en el capítulo 1, de todo lo que significa para nosotros lo que comió la oruga, el saltón y el revoltón. Pero aquí en esta parte del capítulo 2 de Joel encontramos esta preciosa lectura. Miren lo que dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Se dan cuenta que no habla del Espíritu Santo, pero sí está con mayúscula, está hablando del Espíritu de Dios. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El deseo de Joel es relatar algo que iba a ocurrir en el futuro. Fíjese que desde el último libro de Malaquías hasta Mateo hay más de 400 años. Un proceso bastante largo, una profecía que tenía que cumplirse, pero como que había pasado y transcurrido muchos años. Pareciera pensar que nunca va a ocurrir, o quedó tal vez en el olvido allí. Como era pequeño el libro de Joel, dijeron algo. Y fíjese, hoy día pasa lo mismo cuando hablamos de que Cristo viene pronto. La gente piensa que falta mucho, y usted y yo no lo sabemos. Nadie puede decir cuándo es la fecha, ni siquiera los tiempos.
Aunque la Biblia habla de guerra, rumores de guerra, de terremotos, crisis y un montón de cosas que están sucediendo en el mundo. Pero mire lo que dice la Biblia. Pero aún no es el fin. Y aquí entonces Joel se anticipa. Imagínense, más de 400, casi 500 años. Un proceso tremendo para poder advertirnos de las situaciones que habrían de venir. Entonces, era el anhelo ¿de quién? De Dios, de que esto se convirtiera en una realidad en todos nosotros. ¿Cuál es el anhelo de una familia? Ver los hijos prósperos, el de un matrimonio sólido, firme. ¿Cuál es el anhelo de todos nosotros? Que Dios nos llene con su espíritu, de poder hacer la voluntad de Dios día tras día. Que podamos vivir una vida de acuerdo a lo que Dios planificó, con gozo, con alegría y con expectativas. No de lo que yo puedo hacer, sino de lo que Dios puede hacer a través de mí, donde yo estoy. Puede ser en mi trabajo, puede ser en el aula, o puede ser también en cualquier lugar donde tú estés, seas parte de un grupo. Lo que desea Dios es que tú hagas realidad la presencia del Espíritu Santo que está en ti. En todo el proceso del Antiguo Testamento, por eso la Biblia habla de hombres y mujeres. No hace acepción de personas Dios. No, Dios no dice solo hombres. No, habla de hombres y mujeres. Incluso habla de jóvenes. ¿Y habla de qué? De ancianos. No está hablando ancianos solo abuelitos. Está hablando de gente conocedora de las Escrituras que vive bajo las normas de Dios. ¿Por qué? Porque está hablando de una tarea y de un desarrollo. Ahora, en la antigüedad el Espíritu Santo venía sobre hombres, pero exclusivamente sobre ciertas personas que Dios necesitaba utilizar. El Espíritu Santo no era de una manera masiva como lo declara Joel. Así es que por eso Joel está casi al final, porque comienza a mostrarnos lo que ocurría antes y lo que vendría de una manera maravillosa. Esto es algo sorprendente, hermanos, porque Dios es Dios. Él es el Señor de todas las cosas. Cuando estás en un régimen alimenticio, las cosas vienen de acuerdo a la medida del régimen que tú tienes. Y aunque veas en la mesa u otros comiendo otras cosas exquisitas que tú no puedes comer, sientes ganas de eso. ¿Ve? Entonces Joel dice, mucha gente fue llena del Espíritu Santo, muchos líderes, y la gente anhelaba eso también, pero no era para ellos todavía. ¿Qué dice entonces? Tienes que esperar. ¿No es cierto? Y ahí el enfermo, el operado, con una sopita nomás, mientras el otro, el inmenso plato, y un tuto entero lo cruza el plato, que no está malo, pero se da cuenta que hay un orden en todas las cosas. O está tomando ciertos medicamentos. Entonces, lo que está diciendo Joel es el anhelo tan grande de que la gente se halle en el Espíritu Santo, pero hay un proceso y hay que saber caminar. Ahora, mire, estaban incluidos estos grandes hombres de Dios, Moisés y Josué, tremendos. Moisés primero lleno del Espíritu Santo para liberar a un pueblo que estaba en total esclavitud. Moisés es un hombre que tenía un problema, como decía el otro día Dan. No se sabe si realmente era tartamudez o le costaba hablar con fluidez. Recuerde que Moisés creció en el palacio del rey, así es que era un hombre tremendamente educado en aquel tiempo. Las universidades de Egipto eran las mejores de aquel tiempo. No obstante, recuerde, Moisés estuvo en el desierto cuidando las ovejas de su suegro. ¿Dónde? ¿Cuánto? Perdón, 40 años. En el desierto 40 años. Así es que tenía que hablar mucho con las ovejas. No se sabe, pero Dios le prepara a un gran hombre para que lo acompañe. ¿Se acuerdan? A Aarón, su hermano. No conozco yo a tu hermano Aarón. Entonces, pero ¿quién era lleno del Espíritu Santo? Era Moisés. Aquí Dios dice, no importa la dificultad. No, yo quiero que tú anheles ser lleno del Espíritu. ¿Cuánto anhelas ser lleno del Espíritu? Si está en eso. Si está en el deseo de que cada uno podamos comprender y entender esto. ¿Se ha fijado cuando alguien invita a algo, algo especial? ¿Sabe que tengo una oncecita, te invito? Ya voy a ver. ¿Para qué lo invite si no tiene ninguna? Pero hay gente que entusiasmadamente, listo, ¿a qué hora? A tal, ya, juntémonos. ¿Ves? ¿Se da cuenta? Con Dios es igual. Dios dice, ¿cuántos quieren el Espíritu? Y la gente, no sé, ¿para qué me servirá? O tal vez mucha responsabilidad. No, yo ahí no, yo voy a irme despacito. ¿Ven? ¿A dónde llegamos despacito? Váyase a Iquique despacito.
Va a llegar en 3 años allá. Y sobre todo cuando le toque cruzar el desierto, que es terrible, hermano. Ni siquiera hay señal en varios lugares. Y no se le ocurra meterse para adentro porque se puede perder. Hermanos, indudablemente que lo que la Biblia dice está en el interés. Por eso no dice sobre toda la humanidad vendrá el Espíritu Santo. No dice eso. ¿Por qué? Porque había una necesidad de que alguien lo tomara y dijera, Señor, yo lo quiero. Así es que ¿quién quería esto? Era Moisés. Señor, ¿cómo puedo guiar a un pueblo tan grande? Así es que Dios lo guía a través del Espíritu Santo. Josué, que luchó, ¿no es cierto?, contra todos los enemigos que estaban ocupando las tierras que Dios tenía preparado para ellos. ¿Se acuerdan de los 12 espías? Solo 2 llegaron con buenas noticias. Los otros dijeron, no podemos. Somos tan pequeños. Somos como langostas delante de ellos. Imagina, seres humanos se transforman en un instante en langostas. Hombres que aconsejaron a reyes y a gobernantes. 2 grandes profetas de la Biblia, Elías y Eliseo. Y también los tremendos mensajes que trajeron al pueblo. Hombres que interpretaron sueños. ¿Se acuerdan de José? ¿Cómo pudo interpretar los sueños? Llenos del Espíritu Santo. Así también el gran Daniel. ¿Se acuerdan cómo interpretó los sueños del faraón? Bueno, lleno del Espíritu Santo. Los libros proféticos de la Biblia. El Espíritu de Dios nunca había reposado en una multitud, sino solo en individuos de una manera diferente y preparados para llevar el precioso mensaje en el lugar donde estuvieran. ¿Qué les daba el Espíritu Santo? Valor, valentía. Les daba anhelos de hacer las cosas para Dios. Sentían el respaldo de Dios. Sería diferente como ahora en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, como el cumplimiento. En el maravilloso y asombroso evento de Hechos 2, que está del 14 al 21, que no lo vamos a ver hoy. Así es que Joel se anticipa como todas las cosas. No es Joel, es Dios en Joel. La revelación de Dios le llega a Joel y entonces le dice Dios, mira, escribe esto porque nos vamos a anticipar a los acontecimientos que habrá de venir muchísimos años después. Aquí aparece este versículo 28. Y después de esto derramaré, ¿qué dice? Mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes, ¿qué dice la Biblia? Verán visiones. Aquí Dios nos está diciendo, yo no hago acepción de personas. Podemos ver a un joven lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Los martes estamos hablando también del poder del Espíritu Santo. Para que un hombre ame de verdad a su esposa y lo haga de acuerdo a la palabra, debe estar lleno del Espíritu Santo. No solo de emoción, no solo de afecto, no solo de cariño, una responsabilidad, no, lleno del Espíritu Santo. También tocamos un tema lleno del Espíritu Santo en el trabajo. ¿Cómo debo hacer mi trabajo? Bien, con excelencia. Un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo hace su trabajo con gozo, con alegría y muestra que hay algo diferente en él o en ella. No solo es entusiasmo, es el mover del Espíritu Santo en él. Hace las cosas mejor que los demás, pero no por ser mejor, sino porque le interesa que el nombre de Dios esté puesto en alto. ¿Se da cuenta? Si hay algo en su trabajo desordenado y lo tiene que hacer otra persona, pero está desocupado, lo hace él. ¿Qué le va a costar? 5 minutos. ¿Quién lo puede hacer? ¿Un hombre, una mujer lleno? ¿Se ha fijado que hay gente que son creyentes también? No tengo nada que yo ahí. ¿Ve? Y hay harto que se cogen Dios, no tengo nada que yo ahí. Oye, pero córrele un poquito para allá, echa limpia. No, después que lo saque yo hago esa cuestión. No. ¿Ven? ¿Qué le cuesta correrlo? ¿Somos así o no? ¿Qué trajo eso? ¿Lo trajo? No, eso no era. Bueno, anda a buscarlo tú. No, ¿por qué tengo que buscarlo yo? ¿Ven? Un hombre lleno del Espíritu Santo en su trabajo, yo lo voy a buscar, no se preocupe, aquí está. ¿Quiénes van a hablar bien de él? Todos van a hablar bien. Y alguien diga, se están aprovechando, me da lo mismo, si es mi trabajo, yo tengo un horario. Yo a las 6, a las 7, no sé a la hora que termino y yo me voy, pero yo hice mi trabajo, estoy honrando a aquel. Cuando necesiten a alguien, ¿a quién van a acudir? A ti. Si un señor dijo, oye, yo no puedo recomendar a nadie en la pega, solo a ti. Ya. Claro, ¿quién lo hace? El Señor. Y estoy rodeado de compañeros y tal vez con mejores capacidades que uno. Pero el Señor dice, vio algo. ¿Y qué es lo que ve? Al Señor dentro de nosotros. Porque no hacemos las cosas vanas.
Hacemos las cosas de Dios con el poder del Espíritu Santo. Así es que aquí la Biblia dice, yo quiero que todos sean llenos del Espíritu Santo. Tanto los hijos como las hijas. Los hijos y las hijas. ¿Sabe que antiguamente era más importante que naciera un varón? ¿Recuerdan los gobernantes, los reyes? ¿Qué buscaban? ¿Un primo o un primogénito? No un primo, un primogénito. Sus ansias. Si era mujer, oh, la decadencia. Pero mire lo que hace el Señor. Dice, para mí no hay acepción de. Así es que si usted tiene hijas, tiene un hijo o tiene una combinación de hijos e hijas, Señor, yo anhelo que ellos sean llenos de tu Espíritu. Señor, lo único que los puede cambiar no son mis consejos, porque estoy cansado de decir lo mismo, pero tu Espíritu sí lo puede cambiar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es lo que Dios desea. Si la vida de Moisés no fue cambiada solo por una intención personal de Moisés, ya yo iré a liberar al pueblo. No, fue el Espíritu Santo quien tomó a Moisés y dijo, está bien, yo iré. Señor, si tú vas conmigo. Pero nosotros a veces, sabiendo cosas, siendo antiguos en las cosas del Señor, no las usamos. ¿Y sabe por qué? Porque no estamos en una relación con Dios. El maestro que trabaja todos los días en su taller o trabaja afuera, tiene claritas cuáles son sus herramientas, ¿sí o no? Tú tomaste mi herramienta. No, si es la mía. No, si es la mía. Si yo trabajo todos los días con ella, ¿cómo no saber cuál es? ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, cuando nosotros usamos lo que Dios nos ha dado, sabemos claramente cuál es la herramienta que yo debo usar para cierta ocasión. Señor, dame una palabra en este día. Señor, mira, ya he dicho tanto esto, ¿por qué no me ayudas tú? Tu Espíritu Santo cambia a esta persona. Ve, estoy usando las herramientas del cielo. ¿Por qué las uso? Porque las uso continuamente. Y sé cuáles son poderosas. El convencimiento tuyo, aunque tú pongas tu autoridad. ¿Cuántos papás están ahí? ¿Hay hartos papás aquí? ¿Sí? ¿Hay hartas mamás? ¿Se ha fijado que muchas veces ha dado una orden y no pasa nada? ¿Y usted? ¿Qué pasó cuando usted y yo éramos hijos? Igual, pues. ¿Se ha fijado? Si no podemos decir, no, yo era obediente. Mentira. Incluso nos entraba por aquí. Yo salía por acá. O hacíamos todo lo contrario. Entonces, un padre espiritual, una madre espiritual, ¿sabe? Señor, cambia el corazón de mi hijo. Cambia el corazón de mi hija. Solo tu Espíritu Santo le puede dar carácter. Es que es vergonzoso. Bueno, ayúdalo, Señor. Que no lo domine su timidez, sino sea superando aquello por el poder del Espíritu. Señor, tiene un problema que trae de años atrás cuando era niña, o no sé lo que haya pasado. Señor, sana ese corazón. Tu Espíritu lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? De tal manera que él o ella crezca sano y robusto y firme. Es el poder del Espíritu Santo. ¿Ven cómo Dios nos da este precioso poder para superar cada etapa compleja y difícil en la vida? Y aún en nosotros mismos. Quiero contarle algo. No ore por otros que sean llenos. Sea lleno usted primero. Sea lleno usted primero del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice que los ancianos soñarían sueños y los jóvenes tendrían visiones. Escuche, quiero detenerme aquí cortito, breve. Los sueños y las visiones no tienen que ver con individuos del lado. El Señor me reveló que el hermano Eustaquio no anda bien. No es eso. Ya. Es todo lo que tenga que ver con un plan divino de Dios. Y Dios me va a hablar para mi familia, pero también me va a hablar para que yo o tú o cada uno de nosotros hagamos una tarea mucho mejor en la obra del reino. Si ese es el deseo de Dios. La revelación de Dios a Moisés no era para que él se sintiera bien en su familia, sino para que hiciera la voluntad de ¿quién? De Dios. Todos los sueños, todo lo que está en nuestro corazón es para llevarnos a crecer y hacer de una manera mejor la perfecta voluntad de ¿quién? De Dios. No la voluntad del pastor, de la iglesia, los hermanos. No, aquí todos estamos en el mismo lugar. Tenemos al mismo Dios y el mismo poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo corrige la vida de suya, también corrige la mía y lo hace muy fuerte. Y cuando lo hace, hasta incomoda. Porque uno dice, pero Señor, y el Señor dice, cálmate, ya te hablé, listo, se acabó. Con los años uno llega a aprender, porque está más viejo también. Y uno sabe que ya no es el mismo, ¿sí o no? Los días nos subimos al techo y gritábamos todo arriba de la cuestión.
Cuando éramos jóvenes, cuando construimos, ¿cierto, Carlito? Caminábamos, corríamos, nos sentábamos arriba, como si nada, pero ya eso cambió. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Trata con nosotros, de acuerdo a nuestro tiempo, a nuestra edad. Por eso dice Dios, mira, vas a llegar a ser un anciano, pero no tengas miedo. Tal vez no crees que no puedas predicar, o ya no tendrás la misma fuerza, pero yo te daré una revelación con la cual tú puedas orar. Y esa revelación va a cambiar la historia de una familia, de un joven. Y entonces, ¿qué voy a hacer con el sueño de Eustaquio? Voy a orar por él. No le voy a contar a los demás. Oiga, pastor, tuve un sueño, o la pastora, con tal persona. Se lo diré, ¿no es cierto? No, no haga eso. Si el sueño es para que usted ore. Porque por algo Dios le revela, ¿sí o no? Y guárdelo en su corazón. Oye, peor cuando alguien nos dice algo y después nos dice, por favor, no se lo diga a nadie. Como que nos dice, anda y cuéntalo. Como que un espíritu humano comienza a fluir y dice, lárgalo luego, lárgalo. Descansa de esa carga. Es terrible. Es terrible. Oye, después, y nos falta alguien que dice, oye, ¿supiste qué pasó? Y tú sabes la verdad. Como que te dan ganas de largarla ahí. Y uno se excusa después, no, si ya lo sabía. ¿Ven? Ahora, fíjese lo que dice acá. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Versículo 29, por favor. Y también sobre los siervos. La palabra siervo es, el antiguo original es esclavo. Y el esclavo está a las órdenes de ¿quién? De su señor. Fíjese, cuando usted firma un contrato, cualquiera que sea en su trabajo, o un compromiso con cualquiera persona, usted se hace esclavo. Está ahí invitado, ¿vas a ir? Sí, voy. Sí, es esclavo de esa persona. Y esa persona lo puede recriminar, ¿sí o no? Claro. Oye, ¿qué te pasó? No fuiste y yo te invité con tanto cariño. ¿Ve? Y lo puede hacer con toda autoridad porque usted le dio su firma. Le dijo, ya, o sí, estaré. Pues bien, siervo es aquel que obedece los mandamientos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Ven? Eso está diciendo la Biblia. Los hijos, los siervos, a los que Dios quiere usar. Y también sobre los siervos y sobre las siervas. ¿Ve? No hace acepción. Derramaré mi espíritu en aquellos días. Aquí hace una excepción. No es un espíritu universal para millones de personas que no conocen a Dios. No, solo sus siervos. El Espíritu Santo viene sobre su pueblo. No puedo orar para que sea lleno del Espíritu Santo una persona o tratada si no es un siervo de Dios. Solo puedo pedir que Dios tome el control de esa vida en su voluntad. Que Dios tome el control, que ordene o discipline si no son creyentes. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu está para los siervos. Y usted puede orar ¿en qué? En el Espíritu. Y usted puede usar ese poderoso, maravilloso don del Espíritu que mora en usted para orar en favor de otros. E ir en ayuda de aquellos que no tienen el Espíritu Santo, pero que usted sí lo tiene. Por ejemplo, ore por su país. Ore por las elecciones presidenciales que vienen a fines de año. Hay muchas opiniones, tantas personas, pero usted puede decir, Señor, guíame para que esta nación elija aquel que es tu voluntad, aquel que realmente va a trabajar por esta nación, y así sucesivamente. Señor, mira, tengo a mi hermana, a mi primo, mi madre, no te conocen, pero yo oro para que ellos un día tú les hables a sus corazones. ¿Ven? Ese es el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo había sido prometida, y no son unas personas escogidas como en el Antiguo Testamento. Aquí podríamos decir, si estuviéramos en la antigüedad, solo el que predica tenía el Espíritu, pero hoy lo tenemos todos nosotros. Esta promesa es para todos los creyentes. Y aquí hay un contraste. Aquí hay un contraste tremendo. Me voy a apurar por el tiempo. Mira lo que dice los versículos 30 y 32. Y ahí entonces hay un contraste entre lo que dice Joel 28 y 29 de capítulo 2 y en lo que dice en el mismo capítulo 2, pero en los versículos 30 al 32. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo.
El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual habrá llamado. ¿Cómo puede Joel en un instante ver dos sucesos totalmente opuestos los unos de los otros? Increíblemente les quiero contar, estos van juntos, no se separan. Porque la llenura del Espíritu Santo es un proceso tremendo de parte de Dios. Pero en la medida en que la iglesia, en que usted y todas nuestras familias van siendo llenas del Espíritu Santo, estamos diciendo, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Lo primero que profetiza Joel es el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. La plenitud, la llenura, algo completo. No a medias. El Espíritu Santo no está en ningún creyente verdadero a medias. No, yo tengo la mitad del Espíritu, por eso me cuesta. No, está completo en ti. Lo que falta es tu madurez. Recuerdo muchos años atrás, surgió una oportunidad para que ciertas personas de una empresa pudieran hacer inversiones. Indudablemente que la gran mayoría perdió sus dineros, fueron estafados, porque no tenían idea de cómo funcionaba el sistema financiero. No se hicieron asesorar, solo creyeron las buenas noticias que llegaron de un X bancos a la oficina y a ofrecerle a todos los trabajadores. Error. El Espíritu Santo trabaja en nosotros y queremos usarlo sin saber cómo se utiliza. Hermanos míos, si quieres ser eficaz, tienes que estudiar la palabra de Dios. Y a través del Espíritu, Él te irá revelando cuál es la voluntad de Dios por medio de su palabra. Es imposible poder utilizar una herramienta tan poderosa como el Espíritu Santo sin tener el conocimiento. Solamente vamos a fracasar. La plenitud del Espíritu Santo es lo completo de Dios en todos nosotros. Y ahora Dios dice, yo no quiero la mitad, yo quiero que estés completo. ¿Cuántos quieren ser plenos en el Señor? Plenos. El que roba, el que mata, es pleno en lo que hace. ¿Cierto? No anda a medias, ataca con violencia, va, usa sus armas, grita groserías para intimidar a los demás, paralizar a los individuos, ve, hace lo suyo. Y los más grandes dicen, no, tienes que hacer esto, tienes que hacerlo así, y si no, chao. Aquí nosotros, cuando somos llamados por Dios, somos llamados a ser hombres y mujeres de Dios completos. ¿Cuántos son hijos de Dios? No a ser hijos a medias. ¿Usted tiene hijos? ¿Los que tienen hijos? Sí, usted no es, su hijo no es a media. No, la mitad nomás soy mío. ¿Y cuál mitad, mamá? ¿La de arriba o la de abajo? ¿O así? ¿El derecho o el izquierdo? No, es tu hijo completo, ¿sí o no? ¿Ven? Y cuando somos hijos de Dios, somos hijos completos, no una parte. Así es que sáquese sus cosas de la mente, saque sus ideas y permita que el Espíritu conduzca su vida. Si fuera por ideas, todos nos dejamos llevar por nuestra idea, porque cada uno tiene su propia idea, pero Dios dice, no es así. Fíjese, Moisés, los grandes hombres de Dios no caminaron por sus ideas. Pablo, él mismo habla, ya no soy yo. Cristo vive, no son mis ideas, no son mis planes, es Dios en mí. Y lo que hablo y lo que enseño, dice Pablo, es la voluntad de Dios. Segundo, que el suceso que estamos viendo ahora es tan terrible para el incrédulo como deseable es el primero para el creyente. ¿Cuántos desean el Espíritu Santo? Pero el segundo es terrible para el incrédulo. Mire, un ejemplo rápido. Si uno de los lindos volcanes que tenemos en el sur comienza a hacer erupción, como pasó en Calbuco, ¿no es cierto? Mi hermano ahí, Ricardo Soto, su esposa Maricel, no voy a nombrar a la niña, ya. Pero fue terrible, ¿sí o no? Ya, escucha. Ellos, los que estaban allí en esa isla de Calbuco, sintieron en carne propia lo que significaba la erupción, ¿cierto? Pero los que estábamos aquí en Santiago o en otras ciudades lejanas, los de Arica y Quique, ¿cómo lo sintieron? Simplemente como una noticia más. Oh, qué terrible. Oh, ya. Vamos, ¿a dónde íbamos a ir? Verdad que tenían un partido. O sea, pero ellos no podían hacer lo mismo. No podían decir, uy, acuérdate que teníamos un cumpleaños. No, está terrible, se está derrumbando todo esto. ¿Se da cuenta la gran diferencia?
¿Se acuerdan del terremoto del 2010 fue? ¿Sí? ¿Cierto? Unos pastores del norte me llamaban, ¿cómo están ustedes? Ven, allá estaban relajaditos en el norte. Pero nosotros los de Santiago y los del sur estábamos sufriendo el tremendo remesón, ¿sí o no? Eso es lo que sucede. Entonces, ¿a qué voy con esta analogía? Por supuesto que los que están llenos del Espíritu Santo y son hijos de Dios, ¿le tienen miedo a esto que va a pasar? No. Todo lo contrario, que venga luego, ¿no? Pero los que no son creyentes, los que no son hijos de Dios, ¿qué pasa? Tienen miedo. ¿Sabe por qué? Porque están lejos, pero están cercanos del problema. Lejos de Dios, pero más cerca de la dificultad. Y por eso Joel junta estas cosas. Y por eso el sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, dice la versión, nueva traducción viviente. Antes de que llegue, míralo cómo lo llama Joel, el grande y terrible día del Señor. Hermanos, si una guerra es terrible, cuando el Señor venga, ese sí que es terrible. Le quiero decir que la Biblia dice que mucha gente le dirá a las piedras, cae sobre mí, porque para enfrentar a este Dios me es imposible. Así dice la Biblia. Allí será el lloro. ¿Y qué pasa con la gente hoy? Hoy día lo ve todo lejano. No, no pasa nada. ¿Usted piensa que será tarde? ¿El Señor viene? Así como se cumple cada fecha, así como cada gobernante que es elegido tiene un proceso y una fecha de término, así también todo lo que Dios ha escrito en su palabra tiene un inicio y tiene un término. Muy bien, pues bien, viva la vida que Dios desea que viva. Sea responsable usted delante de Dios. No es responsable ante el pastor, delante de Dios. Joel lo llama el grande y terrible día del Señor. El versículo 32. Pero todo el que invoque el nombre del Señor, ¿qué dice? ¿Ven? Pero todo aquel que busque a Dios será salvo. Así que la invitación es para todas las personas a buscar ¿a quién? A Dios. Fíjese que esto es un pequeño relato del libro de Apocalipsis que van a suceder en estos días. ¿Quién guiará los secretos? Pues Cristo Jesús, y derrotará a Satanás en el día, dice la Biblia. Esta frase que estamos viendo, invoca el nombre del Señor, será salvo, el día grande y terrible, está, si quieren revisarlo, en Isaías, Ezequiel, Abdías, Sofonías y Malaquías. En esos libros está también esta misma palabra y este mensaje. Ahora, ¿sabe lo que significa también? La liberación. ¿Se da cuenta que pecamos? ¿Nos cuesta ser libres? Sí. Pero cuando venga ese día, seremos totalmente libres. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero gracias a Dios por Cristo. Porque aunque pecamos, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar todos nuestros pecados. Así que la llenura del Espíritu Santo es vuestra y es el propósito divino de Dios. ¿Cuándo comenzó la llenura del Espíritu Santo? Con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque aquí dice el versículo 32, pero todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Pues algunos que están en el monte, dice la Biblia, Sión, en Jerusalén, escaparán tan como el Señor lo ha dicho. Estos se contarán entre los sobrevivientes a quienes el Señor ha llamado. Hay una promesa. Dios nos concede dones. Dios nos da gracia. Dios nos da sabiduría. Hechos capítulo 1, versículo 8. Para ir terminando en la NTV, la nueva traducción viviente, dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. ¿Qué dice? Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo, y ahí viene, aparece la Biblia, Jesús lo había dicho, santo, descienda sobre ustedes y serán ¿qué? Mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra, o hasta lo último de la tierra, dice la 1960. ¿Solo con qué? No con tus palabras, no solo con un tratado, sino con el poder del Espíritu Santo. Hermanos, preparémonos para ayudar a otros. Preparémonos para ayudar a los que nos rodean, a los más cercanos, sí dice la Biblia, y también a los que están más lejos. Porque así está escrito.
Hablará gente cerca de mí en todas partes. En Jerusalén, la familia, los más cercanos. Por toda Judea, un poquito más allá. Y en Samaria, ya los más odiados y repudiados. Y ahí en lugares más lejanos de la tierra. Recuerde usted que lo último del planeta, ¿quiénes son? Nosotros. Chile es el último país de este planeta y estamos en lo que se llama el cono sur. Y cono porque tiene la forma de un cono. Así es que la palabra llegó a Chile. Sí. ¿Es una nación bendecida? Porque a pesar de todas las crisis, de todos los problemas, esta nación sigue en pie y marcha firme para la gloria de nuestro Dios. Hermanos míos, yo los animo esta hermosa mañana para que usted tome este desafío que es totalmente personal. Pídale a Dios, pruebe, vea la diferencia sin el Espíritu Santo y permitiendo al Espíritu Santo gobernar totalmente su vida. Ore al Señor para todos los que le rodean, principalmente su familia, sea llena del Espíritu Santo. Señor, tú lo puedes hacer. ¿Cuántos saben que Dios lo puede hacer? Sí, Dios va a hacer milagros maravillosos en su vida y en cada uno de aquellos que ha creído en su palabra. Cierra sus ojos. Gracias, Padre, por esta hermosa y bendita mañana.